Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cero Humilde Opinión. Estamos por terminar la 10ª temporada y en unos días es el 5º aniversario, ¿pueden creerlo? Así que les recordamos que nuestra merch ya está disponible para la venta por si no lo han visto. Eso es lo que vamos a celebrar, nuestro 5º aniversario. Lo pueden consultar en nuestra cuenta de Instagram y en la página de Lucid Reader para que vayan y hagan sus pedidos. Nos emocionaría mucho. Y pues como vieron, para este episodio vamos a hablar de cómo nuestras lecturas se han visto influidas por personas que seguimos y consumimos en las redes, justo porque creo que iniciamos el año muy nostálgicos con esto de 2016 fue hace 10 años y todos estos trends que empezaron a hacer, entonces no nos queríamos quedar atrás. Pero antes de eso, Ale, amiga, ¿cómo estás? Hola, Caro. Estoy muy emocionada por la merch, amiga. O sea, a mí me encanta la merch en general, pero si es literaria, aún mejor. Y qué mejor que estemos haciendo merch para nuestro 5º aniversario. Y pues de estar platicando tantos años ya aquí de libros, de seguir disfrutándolo, de seguir viendo cómo va creciendo, cómo es que la gente espera el episodio, nos sigue etiquetando, y la verdad es que me da muchísima emoción ver a la gente que empieza a comprar la merch y que la empiece a usar y que nos empiece a etiquetar. Ay, no, yo ya me vi bien emocionada, y pues también creo que es muy mágico que hoy vamos a hablar de nuestra historia, un poco nuestra historia lectora, a partir de lo que consumimos en redes, cómo ha ido evolucionando, y creo que esto también, el podcast tiene todo que ver, ¿no? Porque al final creo que nos ha acercado también a otras partes de la creación de contenido y de contenido literario. Sí, y que aprovechando eso, también este es un llamado por si se quieren sumar a la convocatoria de mandarnos su opinión, comentario, su cero humilde opinión de por qué les gusta el podcast y para que participen en el episodio especial de aniversario. Todos los datos se los dejamos en Instagram, pero básicamente es un audio breve en donde nos cuenten desde cuándo nos escuchan. Y regresando como a cómo nos ha influido a nosotros consumir contenido literario, me llama mucho la atención que después de años se me haya ocurrido esto, porque básicamente fue mi tema de tesis para titularme de la licenciatura. Y hablando con mi asesor de tesis, él me decía, bueno, no puedes medir el impacto de algo porque no hay forma de cuantificarlo, pero sí puedes hablar de todas las personas que consumen este contenido y de qué manera lo hacen, y un poco guiar la narrativa de nosotros como consumidores de algo que a lo mejor no es tan tangible, o sea, que no lo puedes comprar, pero que al final de cuentas sí, porque están los libros, no sé, es toda una experiencia. Entonces yo creo que está bien el punto de partida mencionar nosotras desde cuando consumimos este tipo de contenido literario, desde cuando estamos expuestas a ver a los primeros creadores, de qué países eran y así. Yo siento que de forma muy activa comencé en 2015 cuando hice mi cuenta de YouTube y empecé a suscribirme al contenido que me gustaba, pero que probablemente ya veía de tiempo atrás, simplemente pues sin tener una cuenta de YouTube. Porque para empezar soy una persona muy rara y esto lo he ido modificando conforme veo que es importante apoyar a la gente que te gusta, porque yo no solía suscribirme a nada. O sea, a la fecha de repente me topo con cuentas que me gustan y así, que digo, ¿por qué no la estoy siguiendo? Y luego me da pena porque siento que me van a cuestionar y ya no sé, es una bolita de nieve. Pero siento que en 2015 empecé como a ver este contenido, sobre todo en YouTube, y creo que también fue un momento de auge para BookTube en español. Me acuerdo mucho de Juliana Zapata, que creo que es colombiana, si no recuerdo mal.
porque me gustaba mucho la energía que transmitía en sus videos. Creo que eso fue lo que me atrapó con ella. Me da mucha risa porque aquí en México empecé a seguir a Alberto Villarreal. O sea, si ustedes revisan mi historial de YouTube, es el primer creador que seguí de libros y en general de la vida. Y si revisan mi historial de Instagram también, o sea, Alberto Villarreal estaba ahí, a pesar de que siento que no compartimos como ningún tipo de gusto literario, o a lo mejor de repente, pero es raro. Pero me gustaba como el concepto que tenía y lo que manejaba en sus videos, y por supuesto me parece una persona atractiva, pero no siento que fuera mi principal como razón de seguirlo. También estaba Rainbook. Me gustaba muchísimo lo que hacía y fangirleaba durísimo con sus videos y su vibra y su tono de voz, no sé. Ni siquiera me acuerdo ahorita de videos en específico, pero sí sé que transmitía como una esencia muy característica de ella. Por supuesto está Regina de Letras Infinita, que levante la mano quien estuvo en esa era de YouTube, porque la verdad sí, hablar de esto me emociona y me conmueve. A Regina creo que le tengo especial cariño porque con ella sí me sentía muy afina a historias como Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta, lo leí por ella y admiraba mucho lo que hacía porque creo que ella buscaba, más allá de una reseña superficial, hablar mucho de sus emociones y de lo que le transmitía, y siento que me daba lo que yo buscaba de un libro. Andrea Moreno también fue de las primeras creadoras que seguí, y a la fecha sigo muy de cerca su contenido. De hecho, creo que de los que he mencionado es la que ha estado más activa o más cercana en el mundo de los libros. Alberto igual, pero desde la línea de escritor. Y hay una chica que desde que hicimos este guión no logro acordarme su nombre ni su cuenta, y estoy segura que alguien allá afuera se puede acordar, entonces ayúdenme, porque justo no estoy suscrita, entonces no puedo encontrarla y no sé cómo buscarla. Es una chica asiática que no estoy segura si vivía un tiempo en México o todo el tiempo estuvo en Estados Unidos, no sé. El punto es que sé que tiene rasgos asiáticos y que habla español, y le gustaba mucho King. Y a la fecha hablando 2024, 2025, subía de repente videos, pero no me salió en mi feed y no me logro acordar. Según yo, su nombre o su canal empieza con S, pero así de ambigua tengo la información, entonces ayúdenme a encontrar a esta creadora. Pero sí, resumiendo, desde 2015, y ellos eran mis principales creadores que abarcaron 2015, 16, 17-ish. Uh-huh. Ay, amiga, pues yo no recuerdo el año. O sea, intenté buscar como desde cuándo estoy suscrita a su canal, pero la verdad es que no recuerdo. Pero la primer booktuber que seguí y que supe de la existencia y que me hizo saber que en YouTube había un trend de hablar de libros, o sea, de literatura, de libros y todo eso, fue Raiza. Fue Raiza, que aunque realmente tampoco leía lo mismo que ella, me llevó a otros creadores como Clau Read Books, y luego Clau Alberto, luego Alberto Alexis, y luego a Fa, y luego Fa Lucinda. Luego me empezó a salir muchísimo contenido de creadores de contenido muy famosos en inglés en Estados Unidos, como Paul and Bananas Books, que es esta Christine Riccio, y otros creadores por ahí que tenían proyectos con ella. Que de repente todavía me siguen saliendo sus cuentas en Instagram, porque también las seguí en Instagram, y ellos siguieron leyendo mucho de lo mismo, o sea, fantasía y todo esto, o más como romances contemporáneos y todo eso, y de repente digo, ay, mira qué interesante y todo, pero ya no me noto esas recomendaciones como en ese tiempo. Y también, así, hablando de creadores que ya no son creadores y que se extrañan muchísimo, que eran también de ese mismo tiempo, existía esta chica española que se llamaba María Antonieta, que eran los libros de María Antonieta en YouTube, que hacía unas reseñas súper completas. Ella estaba estudiando en ese tiempo para ser doctora. De hecho, se quejaba mucho de cómo era la vida de estudiante de doctora y lo que le esperaba en el campo laboral y todo eso.
Y se empezó a hacer tan grande, ella nunca quiso colaborar con nadie, nunca quiso colaborar con editoriales, nunca nada, porque realmente era un hobby, porque le gustaba mucho leer, pero hacía reseñas súper elaboradas, o sea, con un montón de contexto, muchas imágenes, ponía citas que le gustaban y era bastante objetiva, o sea, también se salía mucho del molde, hablaba mucho de clásicos, de terror, horror, le echaba mucho también a lo mainstream, entonces me fue acercando un poco más a libros más diferentes como Edith Wharton y todo esto. Y pues empezó a ser tan grande que pues obviamente entre más grande seas, más hate te llega. Y como ella también era muy directa con sus opiniones y todo esto, el hate empezó a ser bastante agresivo. Ya dijo, ay no, o sea, adiós, de que no me interesa esto, no quiero hacer esto, y borró todo su canal. No hay nada de ella. Y súper triste porque, por ejemplo, por ella yo me acerqué a Svetlana Alexievich porque ella tenía una reseña gigante, enorme, preciosa, bien hecha de Voces de Chernobyl. Entonces yo supe de ese libro y de ese premio Nobel gracias a ella y me acuerdo que lo leí y dije, wow, sí se la rifó. Al igual que el libro de Una educación de Tara Westover. Ella explicó todas las cosas médicas que hasta la fecha ella decía que no entendía cómo es que la gente no se moría. O sea, los de esa familia tenían una suerte, un ángel bien grande porque les pasaron un montón de cosas y no se morían. Entonces así ella me fue acercando a muchas otras lecturas que me fueron sacando poco a poco de lo juvenil y que podía, como que encontraba mucha resonancia en sus palabras, en lo que yo iba como formando también como mi criterio lector y todas esas cosas que también estamos hablando que eran, yo creo que era como 2017, 2018. No, me la estoy bañando, no, se me hace que era 2016, 2015, porque ella ya tiene mucho tiempo que no hace videos. Sí lo puedes investigar, amiga. Tu historial de cuenta de Gmail. No, amiga, yo eso lo borro. ¿Dónde tienes tú no lo tengo, no. No, pero no es de que lo borres. O sea, tu historial está ahí de las cuentas a las que te has suscrito, lo que has buscado en YouTube. O sea, de verdad, todo guardan. Entonces, aunque tú borres lo que tú buscas, te guardan como usuario. Y yo así saqué la fecha, no porque tenga así como que mi memoria Digo, pues acá. ese ya no me va a salir porque el canal no existe. Pero Justo, a mí me salieron como 2 que decía canal no encontrado. Y yo, ¡ah! ¿Quién era? Me dio una así de que quiero saber quién era así porque ya no me sale. total, a ella todavía la sigo en Instagram y de repente pone como en carrete algunas lecturas que ha hecho y todo, pero pues ya no es lo mismo en los videos. Realmente ella se explayaba súper bien y sí se extraña. Digo, de repente ella le tocó mucho la época de como ese feminismo un poco como enardecido, o sea, sí era muy feminista y luego de repente se escuchaban como un montón de... Bueno, ella se ponía un poco como pesada con ese tema, o sea, en ese tiempo que ahorita yo creo que ya lo veríamos súper normal. Pero sí me gustaba mucho y la extraño. Igual Rainbow, ahorita que comentabas, por ejemplo, yo Rosa Montero la empecé a leer por ella. Porque ella es súper mega fan de Rosa. De hecho, me dio mucho gusto cuando la conocí en una de las FIL de Guadalajara, que se fue con todo y chamaco a la FIL y la entrevistó y todo. Y yo, qué precioso, pero también igual, o sea, su contenido también ya ha sido muy esporádico porque tiene como 1000 hijos, o sea, no la culpo. Pero sí, muchos creadores que ya no han hecho, ya no siguen haciendo contenido pero que sí dejaron como una marca y que fueron llevándonos como exponencialmente a otros hasta que llegamos a la actualidad, ¿no? Oye, sí, poco se habla de cuando tu creador literario o en general de lo que consumas te abandona o no te abandona, pero así se siente, ¿no? Porque de alguna manera creas una relación, si ustedes quieren parasocial, pero de... ya sé que sube video tal día o me gusta este tipo de contenido que maneja o estoy esperando este blog que nos platicó o lo que sea y por cuestiones de la vida o intereses diferentes dejan de subirlo, entonces es como ¿y ahora a dónde me voy? ¿Y ahora a quién veo? Y cuesta como esa bachita de encontrar de nuevo a alguien que te genere como
esa misma afinidad o tal, porque habrá mucha gente que crea contenido, pero pues tú logras identificar quiénes te van gustando o por qué empiezas a seguirlos y así. Y hablando de eso precisamente, ¿tú por qué empezaste a seguir estos creadores que mencionas? Porque siento que puede ser una mezcla de muchas cosas, ¿no? Desde el algoritmo, una búsqueda así como que personas que lean tal, o sea, intereses propios. Entonces, ¿qué nos fue llevando a esos? Yo creo que para mí fue un poco de todo, porque me acuerdo haber empezado a seguir a Clau, igual que tú, ¿no? Pero para quienes ya me conozcan, pues jamás he leído ni de cerca lo mismo que Clau. Me quedé con Clau y a la fecha veo cosas que sube simplemente porque habla muy rico de los libros que lee y porque ha sido muy constante. Específicamente ella, desde que empezó, yo creo que muy pocas veces ha dejado tirado el canal por mucho tiempo. Siempre hay contenido que ver. Entonces como que me gusta eso de su constancia. Con Fa Orozco, que igual era tendencia en el momento, pues creo que de una u otra manera iba a llegar, ¿no? Porque estaba siendo la creadora del momento y al final de cuentas con ella me gustaba cómo transmitía el conocimiento que tenía, porque fue de las primeras que supe que tenía otro acercamiento, no solo como lectora, sino también que ya estaba estudiando la rama de letras y que tenía más conocimiento sobre eso. Me acuerdo específicamente de un video que no sé qué tan reciente o antiguo sea, pero que hablaba sobre cómo acercarse a la mitología. No sé si fue con su nuevo canal o con el canal de antes, y creo que ese me dio como mucha espinita y curiosidad y me puse a hacer notas, lo que sea. No lo llevé a cabo, pero la escuché y le puse atención, que es diferente, ¿no? Y por ejemplo con Lucinda Garza, que también es una de mis creadoras hasta la fecha favoritas, y con ella siempre fue por las vibras, ¿no? O sea, como las vibras en general de cómo hablaba, de los libros que leía, porque sabía que de algún momento a otro me iba a presentar libros que me gustaran, y ahora me parece un sueño que podamos hablar con ella así como hola y sepa quién soy. No sé, se me hace como bien ambiguo eso, pero yo creo que sí, en algún momento siempre te va a influir como lo que está en tendencia, pero tú poco a poco vas buscando y te vas topando con más. Y aparte estas cosas, cada vez que pasa el tiempo son más inteligentes y te van mostrando cosas más afines a ti. O sea, ya no nada más es lectura, sino esta morra lee esto, entonces déjame te muestro. En ese punto yo creo que sí era como hasta un exceso de opciones, ¿no? Y que te salían por todos lados. Sí, bueno, literal yo me enteré de esto por Raiza, y porque ella hizo como un comercial que me salió en Facebook y dije, y era también como para promocionar un evento literario, y yo dije, ¿qué es esto? Y me metí a su canal y yo, ¿qué es esto? Y haz de cuenta que me metí a La Madriguera del Conejo, un mundo como súper amplio con un montón de cosas, y que YouTube dijo, sigue a esta creadora de contenido sobre libros que es muy importante en México, déjame así de que le pongo todo lo que hay en México. Y te digo, ya después me fue pasando a Estados Unidos, a creadores de Inglaterra, de España, de otros países, pero sí, fue como, o sea, sí, fue como una bola de nieve que simplemente se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Nunca fue realmente como que por mi búsqueda, o sea, en el sentido de que yo buscando en YouTube un video, sobre algún libro en específico, sino como que el mismo algoritmo me iba poniendo cosas y le picaba, o sea, meramente la curiosidad. Y me quedaba por el contenido, o sea, si realmente era contenido que sí me llamaba la atención, si sí me daba algo nuevo, etcétera. Porque luego también hay veces que ciertos creadores sentía que era solamente como copia de otros, entonces ya, bueno, pues ya básicamente ya lo vi, ¿no? Entonces, sí, o sea, es eso, o sea, así funcionó un poco como mi caída en esto, porque también aparte digo, en esos tiempos no existía TikTok, Instagram realmente era para otras cosas, entonces solamente fue como esa explosión de BookTube, de ese BookTube de libros súper característico que se fue haciendo y diversificando, y unos fueron desapareciendo, pero
O sea, realmente eso nos llevó a Instagram, nos llevó luego a TikTok, que luego en TikTok hay otro tipo de creador de contenido, porque ya estamos hablando de la inmediatez, de los videos cortos, de algo que en YouTube nunca se pensaría, ¿no? O sea, en YouTube era el formato horizontal, un formato largo, que la gente se sentía como que con esa libertad de extenderse, ¿no? Y no buscar la brevedad como se busca ahora en redes sociales en general. Porque de hecho ya pues YouTube tiene los shorts, ¿no? Sí, pero que sepan que para mí YouTube sigue siendo mi comfort, de que de verdad sí me gusta ver vlogs, me gusta ver un montón de contenido allá. Y sí hay momentos en específico en donde mi cerebro está dañado y no logro poner atención, pero sí me gusta y todavía conservo como contados. Pero algo importante que mencionaste y que creo que no había tomado en cuenta así tal cual es el hecho de cómo los algoritmos y el tipo de contenido, aún en esa época y en esta, dependiendo del país, son diferentes. Pareciera que no y que estamos hablando de lo mismo, pero definitivamente sí influye mucho la zona geográfica en donde estés. En el momento en el que yo empecé a consumir contenido fue 100% en español. Yo creo que muy pocas y contadas ocasiones me acerqué a creadores en inglés. Entonces yo digamos que ese tipo de tendencias juveniles o de títulos en inglés no las conocía hasta que literal llegaban a México. De repente los creadores que seguía mencionaban como que, ay, en Booktube en inglés, no sé qué, o esto está, y para mí era de que, pues tú me lo estás presentando, o sea, si tú no me hablas de eso, yo ni idea, sobre todo porque en ese momento, les decimos, hace 10 años, poquito más, yo no leía en inglés, entonces tampoco había como tanto interés. Supongo que era como mis inicios, pero no estaba como full en, ay, dejen, busco y así. Y ahora lo comparo y siento que te das cuenta que, por ejemplo, ya con Instagram es otra estética, o sea, como que manejan el tipo de contenido diferente y las tendencias que se hacen aquí es meses después, ¿no? O sea, como que te das cuenta que los formatos, que las plantillas o el tipo de reels que hacen ya se vieron en un momento allá y pasa un tiempito y pareciera que no, pero sí es un tiempo considerable hasta que llega el libro del que se está hablando allá, el formato que están utilizando allá. Y eso me parece también bien específico porque uno pensaría que estamos en la misma línea porque somos lectores, pero sí depende mucho de lo que consumamos o de dónde vivamos para ver cómo es esa influencia de lecturas que hacemos o lo que nos va apareciendo. Muchas veces lo hemos hablado Ale y yo, ¿no? De, oye, es que en mi feed está lleno de esto y es de, pues no, yo no he visto ese libro nunca en la vida y yo, órale. Entonces pasa, pero regresando como a esas primeras formas de vernos influidas, de comprar libros o leerlos, ¿te acuerdas como de esos libros que leíste por otros creadores? Sí, amiga, o sea, Clau Reads Books me convenció de leer su libro favorito, que era La canción de Aquiles. Creo que ahorita, bueno, nunca me convenció de leer Cazadores de Sombras, porque ya llegué muy tarde a ese tren, en el sentido de que ya llevaban un chorro de libros publicados y que realmente ya me daban un poquito de hueva, a pesar de que tenemos, o sea, Clau y yo creo que tenemos la misma edad. O si acaso ella es como 2 años menor que yo, creo. Pero como que no me llamaba la atención, pero la canción de Aquiles sí me lo vendió, sí caí y sí lo leí todo. Y así puedo hablar infinitamente, o sea, Benito Taibo, porfa, por Alberto, por Alexis, porque ellos hablaban de persona normal hasta el cansancio. También porfa leí a John Green, que John Green me hizo, o sea, ella es muy fan también del contenido que hace John Green y Hank en YouTube, porque al final ellos también son pioneros de generación de contenido en YouTube, o sea, es como que como que cosas muy grandes. Entonces, eso también movió mucho mi algoritmo para que me empezaran a salir creadores que hablaban inglés sobre libros. Porque también empecé a consumir contenido de los hermanos Green. Igual también Rainbook, Rosa Montero. Y pues básicamente, digo, no solamente compartimos el mismo nombre porque ella se llama Alejandra, sino también nuestro amor por Rosa Montero. Gracias a ella leí La ridícula idea de no volver a verte y de ahí pues ya todo es historia. Eh, por Valentina, del libro de Valentina, leí Patria, de Fernando Aramburu.
también otro tipo de historia muy diferente, novela histórica y todo esto, pero muy buena recomendación, está muy bueno, o sea, gran chisme, gigantesco. Y así, Lucinda, Vírgenes Suicidas, o sea, por cada uno de los creadores tengo algo que he leído. Por ejemplo, 313 me ha hecho leer muchísimo manga que yo jamás en mi vida pensé que iba a leer. Entonces, así como que cada uno de los creadores que fueron importantes o han sido importantes, en mi historia de consumir contenido, sí he caído dentro de uno que otro. O sea, por ejemplo, estos que te digo de Estados Unidos, que a lo mejor como leen muchísima fantasía, no caigo en todos, pero pues me hicieron leer a Sarah J. Maas. O sea, y eso son muchos libros. O sea, sí son bastantes libros, ¿no? Entonces, de una u otra forma me han hecho por ahí caer. Hay una chica, digo, ahorita vamos a hablar de los que a lo mejor todavía seguimos consumiendo, pero Books and Lala, de esta chica en Canadá que lee unas cantidades estratosféricas. Yo por eso me río cuando me dicen que leo mucho, porque yo conozco otros creadores que, o sea, lo que yo leo es lo que leen ellos, no sé, en 3 meses, ¿no? Pero, por ejemplo, ella me acercó desde una forma muy diferente a los thrillers y a Stephen King, por ejemplo, y también bastante diferente de cómo es que ella genera contenido sobre libros. O sea, muy de largo formato, muy de reading blog, muy de... ¿Qué estaba leyendo yo? Los libros que yo estaba leyendo en tercero de secundaria. Y te hace hace así como relectura de los libros que estaba leyendo en ese tiempo. De que no, y no solamente los libros, sino la música, la ropa. O sea, es una artista súper visual, porque ella realmente sí es una artista de la generación de contenido, para mi punto de vista. Y de repente ves que no sube nada, pero sabes que va a venir blogs que duraron en el making 2-3 meses. Porque voy a leer todos los libros de, no sé, por ejemplo, la lista de New York Times, los que me faltan. De que voy a leer los que son como que finalistas en la lista de Goodreads de thriller. Y te quedas tú viendo porque dices, órales, o sea, qué loco, ¿no? Y sí es bastante, bastante interesante. Y aunque luego sí se va diversificando un poco su contenido en el sentido de también muy lifestyle, o sea, de que hace de repente haciendo de comer, llevando a su hijo o en las vacaciones y así, sigue teniendo la vena de los libros, que eso es lo que mínimo me mantiene feliz, porque luego ya sí se diversifican muchísimo y ya nada de libros y así, y me pone muy triste porque pues al final del día los sigo por eso. Pero sí, amigas, es que la lista es larga, o sea, larga, larga. Que es el punto donde se muestra que al final es inevitable, ¿no? Consumir contenido de libros y que no influyan o incidan en alguna manera en tus decisiones lectoras, porque creo que por mucho que quieras ir contra corriente, si todo el mundo está hablando de un título de un autor, te da curiosidad y caes de una u otra manera, quizá respetando tus intereses, ¿no? De, ok, esto sé que me interesa aunque sea un poquito, o esto de plano no. En mi caso, por ejemplo, por mucho que suene un libro de fantasía, es durísimo que caiga, o sea, tiene que haber un factor mínimo que llame mi atención, ¿no? Por poner un ejemplo. Y mencionando aquellos libros que leí por primera vez gracias a alguien más, pues ya les decía que estaba Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastretta. Siento que además de Regina, varios estaban hablando de este título, pero yo sé y estoy consciente que fue por Regina, porque la forma en que ella habló de ese libro y le hizo todo un video me conquistó, y aparte cayó en el momento adecuado. Después está Prohibido o Forbidden, de Tabitha Susuma, que yo estoy segura que esa historia debo de haber llegado por culpa de alguien más, porque no puedo haberlo descubierto yo sola, es bastante perturbadora. De hecho, ahorita que mencionas como esta onda de la relectura y reaccionar a lo que uno leía en ese momento, es uno de los libros que tengo ganas de hacer como ese ejercicio, cómo reacciono a ese tipo de lecturas, porque siento que estaba muy perturbadora y oscura para la edad que yo tenía. Y entre Faye, pues todos los que estamos hablando, siempre había como autores muy marcados, como John Green, ¿no? Que seguramente por ella o por el conjunto de todos fue que me decidí a acercarme. Ahorita que decías Benito Taibo, siento que era la era de John Green y de Benito Taibo, ¿no? O sea, sí o sí en uno de sus videos, de sus hauls, de sus blogs, de lo que sea, iba a salir a tema
En el caso de John Green creo que fue muchísimo más acierto para mí porque me animé a leerme todas sus historias o la mayoría. Hay unas que me gustan más que otras, pero yo sí soy del team de lean a John Green y luego averiguan y juzgan y lo que sea, pero sí denle una oportunidad. Y yo creo que varios más que como que se quedan en el camino y uno no se acuerda, pero definitivamente yo creo que fueron las primeras personas que empezaron a recomendarme libros, porque si no se acuerdan o no lo sabían, yo empecé a leer pues porque quise, ¿sabes? O sea, no hubo alguien en mi familia o en mi círculo cercano que me dijera, lee esto o esto está padre, explóralo. No, era yo yendo a una librería o yo consumiendo este tipo de contenido y decidiendo. Fue un poco autodidacta, un poco, ok, vamos a recurrir a gente que ya ha leído más que yo. Y eso se me hace... O sea, literal fue era digital, amiga. O sea, a nosotros todavía nos tocó leer antes de que existiera este tipo de contenido así. O sea, yo me acuerdo que leí Crepúsculo pues, antes de que yo siguiera canales de YouTube así. O sea, como que sí eso también es bien importante. O sea, hasta ahorita que dices como que ajá, o sea... Sí, yo en 2011 los leí y supongo que esa fue como experiencia 100% de, uno, que ya se había lanzado la primera película y dos, que estaban en librerías así como en la mesa de los vendidos. Pero hay libros que me acuerdo haber seleccionado pues porque, órale, a ver qué, y es como dices, un antes y un después, porque ahorita incluso he escuchado que les parece a las personas un ejercicio difícil si no llevan una recomendación de por medio, ¿no? O sea, como que te cuesta no buscar en internet cuántas estrellas tiene, o en Goodreads, o en tu plataforma de confianza o con tu creador de confianza. Siempre buscas una aprobación o tratas de que tenga algún respaldo. Y siento que por eso... Ándale, siento que es eso. Sí, de que quiero echarle la culpa a alguien de que por él lo leí en caso de que no me guste, o quiero decir de que por él lo leí y me encantó. No sé. No la culpa, mínimo tener un tipo de seguridad. Siento que ese es el tipo de cosas que influyen, por ejemplo, para los libros o editoriales independientes. Que como nadie te ha hablado de esa historia, pues te intimida. Dices, ¿y quién me asegura que me va a gustar? ¿O quién me va a hablar bonito o feo? Pero ¿quién me va a hablar de este libro? Da miedo ser la primera persona o de las primeras que exploren el texto así como tan a ciegas. Tengo una amiga que dice que admiraba o admira, no sé, porque siento que últimamente he perdido eso, esa parte de mí que luego iba a libros de uso y agarraba cosas así bien random y me decía, ¿por qué? Y yo, pues porque se ve chido, y ella no. O sea, ella necesitaba tener ese tipo de respaldo y lo he ido perdiendo precisamente porque ahora ya voy con, es que fulanita habló de este libro, fulanito lo subió, es la novedad de no sé dónde, todo mundo, y por eso creo que es como, pues no importante, pero sí interesante empezar a cuestionar qué tanto nos influyen nuestros algoritmos y qué tanto hemos definido y moldeado nuestro gusto lector con base a eso. Es que, por ejemplo, o sea, ahorita me hiciste pensar y reflexionar muchísimo. Creo que antes íbamos a una librería y el marketing tenía que hacer su trabajo o el librero tenía que hacer su trabajo. O sea, en el sentido de que si se te acercaban de que hoy estás buscando algo en específico y te decían, no, pues es que tengo ganas como algo de misterio, y de que tras, ¿no? Él te recomendaba, o sea, él, ella te recomendaban lo que ellos creían que era un buen libro de misterio. O si no decías, no, solo estoy viendo, y ya te ibas por las vibras, ¿no? O sea, te ponías a leer sinopsis, venías la portada, te ibas a lo mejor a algún escritor que ya habías explorado antes, pero sí era como, no quiero decir arcaico, pero porque todavía de repente seguimos haciendo eso, pero siento que se ha ido mutando mucho el trabajo del librero, porque muy probablemente la gente que visita librerías ya va en específico por la compra que quieren hacer. Yo creo que raramente dicen, vi la portada de y me lo quiero llevar así nada más. O sea, siento que ya no es tan así. A lo mejor gente que sí busca algo muy diferente, tal vez sí, pero siento que hay más lectores o más compradores en librerías de que llaman por específico, y lo que se les pega es
por la misma razón, o sea, de que ya tenían el conocimiento de ese libro y no se acordaban en ese instante, pero se acordaron al verlo, no sé. 100% que es parte de lo que decíamos también de nosotros ya fungiendo ese papel de ahora nosotros hacer contenido, que sí o sí tienes una voz y un poder allá afuera, por muy pequeño que tú lo quieras ver, de que, ay, no es cierto, yo tengo 500 seguidores. No lo sabes, no sabes si en esos 500 seguidores hay alguien que va a decir, ay, es que este libro lo dijo Ale en su cuenta, o ay, es que yo tengo 10,000, nadie me va a pelar porque hay, o sea, siempre hay alguien afuera que va a escuchar y te va a tomar en cuenta de una u otra manera, ¿no? Que ese es otro punto bien... bueno, algo que no dije es que yo no siento haber vivido tanto la experiencia tan romántica esta de un librero recomendándome cosas. Lo llegué a vivir 2 o 3 veces en una librería que tristemente ya no existe en mi ciudad, pero como en mi ciudad principalmente eran librerías como más de cadena, o a donde yo iba más era de cadena, pues les valía y era como existe y ya, ¿no? A lo mejor más en los últimos tiempos en ferias del libro, o que yo específicamente pregunto de, oye, ¿qué me recomiendas? Pues ya pasa esta experiencia mágica, pero a mí no me tocó en mis primeros tiempos, es muy triste. No, a mí sí, porque soy una dinosaurio, o sea, a mí sí me tocó eso. Y en librerías de cadena, ¿eh? O sea, te estoy hablando que en las Gandhis, en las Porrúas, a mí me tocaba eso. Pero es que igual, antes los libreros sí eran libreros. No eran chavitos que necesitaban el dinero. O sea, sorry, o sea, es verdad. O sea, te digo, sí ha mutado mucho el oficio del librero. Sí, hay de todo, pero hablando de mutaciones, pues creo que también hay una transformación importante en cómo nosotras pasamos de ser consumidoras de contenido a formar parte de ese contenido y parte del algoritmo de forma activa. Yo empecé con mi cuenta de Goodreads en 2014 y siento que de ahí ya formas un poquito parte, aunque es una plataforma un poco ambigua, pero yo ahí ya empezaba a hacer contenido, ¿no? Escribo 3 palabras de mi opinión sobre una reseña y pues bye, ¿no? Y activamente, así como que ya con ese propósito, en 2017 fue que empecé el canal que tenía en YouTube junto con una amiga de la uni, justo con esta idea de había creadores que nos gustaban, hay que hacernos ahora esas creadoras, ¿no? Duramos aproximadamente 1 año subiendo reseñas, recomendaciones, incluso hicimos una colaboración de forma local, entonces siento que ahí empecé a ver de esto tiene un cierto impacto, una respuesta, ¿no? Y hasta hace no mucho lo minimizaba y decía, ay, pues es que nos veían 3 personas o así, pero algo que siempre me ha conmovido cuando lo interiorizo es que desde entonces a la fecha una chica me siguió la pista, o sea, me perdí un tiempo, pero ella empezó a seguir como que mis migajas que iba dejando de contenido en algunas partes, hasta que me encontró en mi Instagram actual, que empecé en 2019, y decidió sumarse a ser parte del club de lectura, porque literal ella dijo, es que me gustaba cómo hablaban de libros y me gustaban sus recomendaciones. Entonces, saludos a Nan, porque también ya se sumó a escuchar el podcast, y ya no solo creo que sea como una persona de que, ay, sigue mi contenido, sino ya la considero mi amiga. Entonces, no sé, se me hace muy mágico eso. Pero así como con ese propósito específico de tener la cuenta y todo, y como conocen ustedes, digamos, Aries en libros, o por lo que creo que la mayoría está acá, pues en 2019, ¿no? Ahí fue como que cuenta específica de libros, propia, individual, con seriedad. A lo mejor en un inicio no sabía lo que estaba haciendo, pero ya tenía como esa idea. Y empecé a ser como bastante constante, y pues bueno, de ahí siguió TikTok y lo que están oyendo ahorita, Ser Humilde Opinión y bla, 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 ¿no? Pero no sé, está como bien loco que si lo pienso así bien, diría 2017. Bueno, yo creo que en Goodreads empecé 2014, pero realmente yo en Goodreads es raro que escriba. O sea, solo lo utilizo como un journal de lecturas, de una bitácora más bien de lecturas, en donde pongo cuántas estrellitas, si es que le quiero poner estrellitas o no, y más que nada para tenerlo en qué año lo leí.
O sea, para eso lo utilizo, entonces siento que mi impacto era el mínimo. Y ya en Instagram yo me decido principalmente por Valentina, porque Valentina pues, o sea, se salía mucho del molde de los creadores que yo había seguido por su edad y por sus lecturas. O sea, a pesar de que sí, en ese tiempo leía cosas muy comerciales, se salía mucho hacia, en el sentido de que ya no estaba escuchando opiniones de lecturas juveniles o de lecturas de fantasía. Ya estaba escuchando opiniones de clásicos, opiniones de novela histórica, etcétera. Entonces, yo dije, bueno, un canal de YouTube no, porque hasta la fecha batallo mucho para grabarme. O sea, en el sentido de video y todo eso, yo sabía que iba a ser muy difícil llegar a eso, pero dije, bueno, voy a empezar en Instagram. O sea, en Instagram para realmente en mi cuenta personal no subir, porque ahí subí a veces como que fotos de los libros que estaba leyendo, pero no con la opinión, sino como que solo de que just vibes, o sea, así de que solo las vibras de que ando leyendo esto, pero no ponía de que qué opinaba ni nada, es just vibes, ¿no? Porque también yo, o sea, yo tengo cuenta de Instagram desde antes de que existieran Insta Stories, o sea, también. Entonces en 2019 abrí la cuenta. Decidí ponerle leer en todas partes porque literal soy una lectora que lee en todas partes. Y pues ya, o sea, realmente yo sé que no soy una creadora de contenido muy constante. Trato de, o sea, de tener contenido y que sea contenido que realmente no es tanto que me haga orgullosa, pero que sí me represente como lectora. Es por eso que también tengo como ciertas reglas en donde no hablo, o sea, no posteo sobre libros que no me gustan. Trato de mantener el contenido de realmente la lectora que estoy siendo en la actualidad o en el momento corriente, para que también Instagram sea como una forma de mostrar visualmente la lectora que yo he sido a través de los años, y se nota cañosísimo. O sea, si yo me voy al feed así desde el inicio, 2019, ahorita, se ve un cambio eh, importante, o sea, en el sentido de que sí he ido cambiando mucho autores, he cambiado mucho géneros, me he encontrado como explorando realmente cosas muy diferentes o cosas que jamás pensé que iba a llegar a leer. Entonces me gusta porque es también como una demostración de mi propio crecimiento. Y no tanto como que, ay, sí, de que ahora soy, porque leo esto, soy mejor lectora. No, pero en el sentido un crecimiento personal de decir, no, me voy a aventar y sí voy a leer eso. O sea, sí lo voy a hacer. También un crecimiento personal en el sentido de que de una forma social los libros han impactado muchísimo. Simplemente tener este proyecto con una amiga que también es lectora, o sea, para mí es un hito. O sea, es de que un parteaguas en mi vida. Porque sin duda yo creo que si los libros no existieran y si yo no hubiera tomado la decisión de hacer esa cuenta, no tendría el 85% de amigos que tengo en este momento. Entonces, pues sí, o sea, y desencadena un montón de cosas, los clubes de lectura, el podcast, las presentaciones en las ferias del libro, tener la curiosidad de asistir a ferias del libro gracias a otros creadores de contenido que hacen sus blogs de ferias del libro, de la BookCon en Nueva York, todo eso. O sea, sí me fue cambiando mucho como la perspectiva de lo que yo quería pasar haciendo mi tiempo y a lo que quería que realmente el hobby me llevara. Entonces, sí, creo que ya me fui por 1000 ramas, pero pues sí, realmente así a full, y en donde yo creo que sí hago un poquito más de impacto en Instagram desde 2019. Es que sin duda parece una decisión pequeña, pero representa muchas cosas, y ese cambio que mencionas como tu lectora, yo creo que varios lo hemos experimentado. Estés involucrado haciendo contenido o solo ahora sí que viéndolo de lejitos, ahí hay variaciones o cosas diferentes. A mí me parece loquísimo porque justo mis primeras lecturas, yo sí me adentré a leer Cazadores de Sombras, leí como los primeros 6. Esto creo que fue más por un amigo que me obligó, pero... No lo puedo creer, sí, amiga. Tú leyendo sí. fantasía juvenil rara. Deja tú, o sea, yo en una saga que cuando ya empezaron, porque justo fue el momento de arranque de donde Cassandra dijo, bueno, va a haber, y yo, basta, hasta aquí llegué, ¿no?
Pero, o sea, me leí Cazadores, me leí Maze Runner, me leí Divergente, Los Juegos del Hambre. Varias cosas que ahorita me pensaría como más en leerme. Pero porque uno, era lo que tenía como de oferta, y dos, porque justo estaba explorando qué era lo que me gustaba y qué no. Hay libros de esos que disfruté, otros que no. Por ejemplo, está La Selección, que ya lo leí, digamos, un poco más actual, y dije, esto no es para mí. Me leí los de La Reina Roja, o sea, cosas que ahorita ya digo, no. Ya me cuesta más trabajo entrar a esas historias. Y creo que, por ejemplo, cuando yo empecé la cuenta, empecé a seguir a casi cualquier persona porque me gustaba esa parte de la conexión, de crear lazos, de interactuar con más creadores, porque se siente bonito, y creo que la mayoría empezamos con ese tipo de idea de vamos a interactuar y comentar y hacer ese lazo que no tienes a lo mejor en tu día a día o con personas que conozcas, ¿no? Y justo creo que también estaba full todavía fantasía y romance, entonces yo no terminaba por definir mi nicho porque sí me gustaba conocer a la persona detrás, pero ya no me estaban dando como ideas de lecturas, o ya era para mí como esto no. Entonces poco a poco fui buscando lo que se apegaba más a mis gustos, que era más hacia el misterio, hacia el thriller, hacia este tipo de historias, ¿no? Y ya de ahí sí veía una reseña, decía, pues este libro sí lo quiero leer. Y definitivo empecé a ver un cambio como en ese contenido o en esas personas que empezaron a hacer influencias. Andrea Urfe creo que fue un gran pilar de todo eso, o un referente, porque a la fecha esa mujer está leyendo algo que yo no conozco y que no sé de dónde sacó, y que a lo mejor en el momento ni me llama la atención, pero meses después o un año, lo que sea, digo, lo vi con Andrea y hablo tal y me interesa o me causa curiosidad. Está una chica de Argentina que su nombre es Barbie, que me gustaba mucho porque leía en ese momento ella mucho thriller. Ahorita creo que también ya ha evolucionado. Chris de Chrissy Books creo también fue de las primeras que empecé a seguir en mi Instagram. Y siento que a todas estas personas, después de un rato de analizar, me di cuenta que todas eran mayores que yo y que de alguna manera ya también tenían un camino recorrido de lecturas. Entonces, que justo cuando yo descubría su cuenta, ellas ya habían pasado como por la etapa que yo y me estaban presentando como esas nuevas historias, esos nuevos géneros y esos nuevos autores, y por eso me empecé a quedar como que dije, de aquí soy, de a lo mejor ir hacia otros rumbos y no quedarme estancada en lo juvenil, que me gusta mucho, pero en ciertos momentos y no para leer todo el tiempo, sobre todo porque últimamente lo juvenil, o lo que más predomina en lo juvenil, es la fantasía. O sea, no siento que haya más diversidad en género, siento que es fantasía juvenil. O sea, romance con fantasía, pero está ahí, ¿no? Al ser tendencia es lo que se está leyendo y no era algo que me llenara. Entonces yo creo que entrar y ver que no solo estaban esos creadores, sino que, como dice Ale, había quienes se salían de la norma y estaban como haciendo otro tipo de contenido o de leyendo otros títulos, sí hizo descubrir autores, autoras que disfruto más, géneros. O sea, yo no pensé en algún punto estar leyendo como esta ficción tan contemporánea, o de repente acercarme a ficción histórica, porque lo he hecho con como ya uno también con ese conocimiento de qué te gusta, qué no, la ciencia ficción, no sé, como que vas definiendo a prueba y error, siento yo. Sí, y también creo que tiene que ver un chorro con amistades. O sea, en mi caso, a mí estar en redes me convirtió un poco en snob. O sea, un poco snob en el sentido de a quién puedo considerar como realmente potencial de que sean mis amigos. O sea, de poderlos llamar amigos. No aplica tanto a la gente que conocí antes de todo esto, o sea, mis amigos de prepa y todo eso, esa parte. Pero ahora sí me he notado, y siento que eso está muy mal, o sea, no debería de ser así, pero he notado de que si no está dentro del mundo de libros o realmente no le interesa el tema, digo, es que no podemos ser amigos porque te vas a aburrir enormemente estando conmigo. O simplemente a lo mejor tu conversación no va a ser
interesante para mí y eso está súper mal, amiga. Eso no debería de ser. Eso no debería ser, pero ya me he cachado haciendo eso últimamente. Me he cachado Ya de que no muchísimo lees eso. nada, bye, con permiso, no me Sorry, interesa. pero sí. O sea, y eso es mal. Bueno, el primer pésimo. paso es la aceptación. Sí, ajá, el primer paso es la aceptación y realmente aceptar que no sé qué tanto quiero cambiar eso. O sea, saber que está mal, pero estoy tan a gusto. Porque realmente los libros me han hecho encontrar amistades muy chidas y bastante verdaderas, que podía contar antes ese tipo de amistades con una sola mano. O sea, ahorita puedo sentir que me llevo muy bien con mucha gente, que tengo amistades formadas con un chorro de gente, que en tiempos milenarios eso sería súper raro en mí. O sea, muy, muy raro en mí. Eh, entonces sí, siento que me ha vuelto un poco como un snob. Realmente el algoritmo se ha ido diversificando conforme a lo que yo he ido encontrando en otros lectores. Simplemente estos últimos años que he empezado a leer muchísimo escritoras latinas, eso me ha llevado a creadores de contenido súper interesantes, como por ejemplo Melissa, Andrea Moreno, misma Paola Carola, por ejemplo, que, que sí realmente te empujan un chorro a leer cosas que a lo mejor ellas leyeron por un club de lectura, que leyeron porque dan clases, porque tienen talleres. También igual me ha acercado mucho a las mismas escritoras latinas que tienen redes y que también ellas se vuelven también como, no tanto creadoras de contenido per se, pero sí un canal para encontrar libros nuevos o escritoras nuevos a través de los libros que estas escritoras están leyendo, que muy probablemente es porque te estén documentando para una novela nueva, cuento, lo que sea, o simplemente porque también son lectoras y ya, ¿no? Entonces, es también una bola de nieve muy particular, media amorfa, pero que yo le entiendo, o sea, que funciona para mí, yo le entiendo y que estoy abierta a que se vaya haciendo más grande sin importar de qué color, de qué forma, nada, o sea, me ha enseñado también a ser un poquito más como valiente en el sentido de que no, mira, voy a confiar, yo creo que sí me va a gustar, o a lo mejor no, pero lo intenté. O sea, de que lo intenté y eso me llevó a otras cosas que a lo mejor sí me van a gustar. Entonces, yo siento que sí, o sea, esto de la creación de contenidos me ha cambiado desde como mis perspectivas lectoras hasta dentro de lo social, o sea, cómo es que ahora hago amigos. ¿Qué te digo? Eso no está tan bien, pero no sé qué tanto lo quiero cambiar. Me encanta la sinceridad de... ¿Mandé? Espero y no me fune nadie, pero sí, es la verdad. Pues Es la es verdad. súper válido, ¿no? O sea, al final de cuentas, si solo... O sea, es, digamos, tu decisión y te afecta o te influye directamente a ti, entonces no hay tema. Ujú. Así que tips, si quieren ser amigos de Ale, Lea libros. Oye, es una gran cuota. O sea, volverte lector para hacerme amigo. ¿Qué más quieres? No sé qué. No. Me encanta, pero a ver, definitivamente sí creo que somos una mezcla de los creadores que seguimos del contenido que consumimos de cualquier tipo, evidentemente de los libros que leemos, y que eso va haciendo nuestro perfil, digamos. Justo ahorita también creo que es una era de full autoras, sobre todo latinas, pero de varias regiones y de varios estilos y géneros, ¿no? Creo que el ser parte de esta comunidad de hablar de libros también me ha hecho leer de una forma más consciente porque veo que otras personas lo hacen, ¿no? Entonces te replanteas y te cuestionas qué haces con lo que lees o... Yo sí tomo esa comparación sana de, ok, esta persona está analizando un texto y yo lo tomé a la ligera, algo me falta en mi lectura, ¿no? Entonces creo que para mí eso sí ha sumado, más allá de esas comparativas tontas que luego hace la gente de, es que tantos libros y el clásico dilema que no aporta, sino que justo tomas las cosas buenas, a mi parecer, ¿no? Ya lo mencionaba ahorita Ale, yo creo que Melissa Ordóñez ha sido
referente también para mí con autoras latinoamericanas. Yvonne de Enobi Pond Books, que ya estuvo de invitada por acá en un episodio, también me ha presentado escritoras o en general textos de los que no sabía o que va un paso más adelante. A mí, ¿sabes qué me encanta? Que las personas lean algo que yo tengo pensado leer. ¿Por qué? Porque así ya voy como a la segura cuando yo acabe, es de que, ay, Ale lo leyó, voy y busco. Ale ya lo leyó, Ale ya subió la reseña. O sea, no hay nada más delicioso que eso para mí. Y me ha pasado, o sea, pensando por ejemplo en ti, me acuerdo el año que nos vimos en Phil, tú estabas comprando Monstra y yo, pues órale, chido que compre Ale los libros que no sé qué son. Y un año después yo de que, yo quiero ese libro. Y yo lo vi con Ale y ya lo vi en 1000 lados más, pero Ale fue como la primera, ¿no? O Ale me presentó a Laura Baeza, Ale me presentó a N cantidad de personas, autoras y en general de, oye, esta cuenta la sigo, hay que entrevistarla en el podcast. Entonces, no sé, es como esa gran burbuja. También está Marius de Libro 199. Él creo que todavía tiene como gustos que se separan, pero nuestro punto en común es el terror y lo perturbador. Lee mucho en inglés, entonces eso me beneficia porque me presenta historias así como que no están, porque a la fecha creo que casi no consumo contenido en otro idioma que no sea español en libros, entonces luego habla de libros que digo, órale, ¿esto qué es? Y es terror, lo voy a leer y lo guardo, ¿no? Y me pasa lo mismo con Diego Salvatore. Él siempre está leyendo cosas bien loquísimas. No sé, pero a mí me gusta porque digo, no lo voy a leer ahorita, Diego, pero voy a guardar. O sea, no sabes cuántos libros he guardado de los que él habla que digo, esto lo quiero leer por ti, porque tú lo hablaste en no sé qué momento y es bien fascinante esa parte. Últimamente Jime de Luna Cres, porque siento que ella también está en ese punto de transición. Me acuerdo que cuando yo empecé a seguir su contenido en la FIL del año pasado, que estuve en un panel, la empecé a seguir y dijo que no leemos lo mismo, pero me gusta su vibra, porque estaba mucho en la fantasía y cosas así. Y ahorita he estado viendo que se acerca títulos y que incluso ya nos contestamos historias de, oye, yo leí eso, oye, yo quiero leer eso. Entonces digo, claro, ya estamos como más en la misma línea y eso me gusta. Que digo, al final de cuentas, todas las cuentas que sigo, me encanta, que todos los perfiles que sigo me aportan algo. O sea, así no les haga caso a sus recomendaciones, me gusta la forma en que hablan de los libros o así. A mí me fascina ver a alguien hablar de romance, aunque no lo voy a leer, la pasión que le ponen, las lágrimas que le echan. Está Caro que lee mucho romance histórico de no sé qué año y yo digo, güey, su pasión y su especificación para hablar de esto, Caro, si en algún punto oyes esto, amamos. Igual que Monse, en algún momento creo que Ale y yo dijimos eso de momento no vamos a leer lo que lee, pero amamos la vibra y la forma en que expresa de que es que un alien y es que un caballo y es que una puerta. Cuando estuvo aquí en el podcast hablando de historias, yo me acuerdo que dije, güey, quiero leer eso que me estás diciendo, ¿dónde? Entonces sí, y por último, así por mencionar, porque les digo, son muchas personas, pero por mencionar diría también señora lectora. Con ella me ha pasado mucho de que estoy pensando en, quiero buscar una autora y ya sé que hay un post que ella hizo, porque luego habla de temas muy específicos, le gusta mucho la temática del duelo y procesos de cosas que hace una publicación y digo, en la cuenta de señora lectora lo vi y voy y lo busco. O no sé, o sea, siempre hay perfiles que ya identifico por géneros, temáticas. Mara también. Aquí podríamos durar horas hablando, ¿no? Horas hablando, es que son un chorro de creadores que seguimos por algo. O sea, algo nos deja, algo nos vibró, algo que decimos, a lo mejor esto ahorita no, pero en algún futuro, si necesito o tengo el mood de leer esto, voy a regresar aquí. Yo religiosamente así sigo a pocos, o sea, sigo a Lucinda, a Tres, a ti, o sea, en el sentido de que cosa que suben, cosa que yo
o sea, directamente consumo y le doy like y guardados y retweet y todo lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, así. Oye, que con Lucinda todavía siento que en mi caso no es la confianza como para expresarlo así y de repente se lo dije esta última vez que la vi, de que la emoción es real y tú no la mides. Pero, por ejemplo, a 3 ya le dije de que, güey, te juro que no soy acosadora, porque luego a veces subió algo y lo vi yo al segundo y luego mencionó algo en un blog y yo voy y le comento como si... Y digo, no, o sea, sí, pero no, nomás me gusta mucho. Entonces con él ya hay un poco más de confianza para decirle de que sube algo o hace esto o hablar de su contenido. Con Lucinda me da pena que diga, güey, ya basta, déjame en paz, pero ya me vale sí, pasa. 3 pesos, o sea, no me importa. Digo... Oye, pero se lo dije esta última vez y ella de que, ay, ¿de qué me hablas? Sí. Y yo de que es que no estás midiendo mi emoción por estar aquí parada contigo. Sí, y ella de que, ¿hizo qué? Es que luego es bien complejo porque luego uno intenta no dar cringe, pero muy probablemente sí dimos cringe al inicio. O sea, sí dimos cringe, pero el punto es que vibramos en la misma sintonía. O sea, yo siento que funciona porque vibramos en la misma sintonía. Aunque pensemos que a lo mejor, es que yo, bueno, en mi caso, yo pienso que no soy tan cool. O sea, de que digo, ay, es que esto, o sea, Lucinda 3, de que digo, no manches la personalidad que tienen, súper cool, sus ideas bien replanteadas y firmes en su cabeza, y yo siento que soy, o sea, una maraña así, de una línea hecha maraña. Entonces, también es ese sentido de aprender que también podemos... realmente admirar a nuestros amigos y a nuestros creadores de contenido. O sea, es eso, ¿no? O sea, y también decir de que, bueno, los admiro porque sí son diferentes a mí, a pesar de que nos gusta lo mismo, en el sentido de que nos gustan los libros, pero cómo nos gusta leer, qué nos gusta disfrutar, qué nos gusta crear alrededor de tu estilo, tu forma, cómo lo sientes, cómo lo interpretas, no sé, es como un montón de cosas, pero así religiosamente eso. En cuanto ya a creación de contenido en general, bueno, ya dijimos Melissa. Me gusta también el contenido que hace Eli de Cartas Elisa, Annie, Sol. También me gusta mucho el contenido en inglés de Jack Edwards, que tiene varios canales ya y que de hecho no manches, él sí es de que el sueño. O sea, él tiene trabajos en cuanto a los libros soñados, de que yo creo que mucha gente quisiéramos. Books and Lala. Bueno, Valentina, sigo siendo como que sí seguidora de su contenido, pero ya no suelo tanto ver sus videos largos, me quedo más con el contenido que hace ahorita en Instagram. Igual hemos ido mutando, como que medio gravitando, pero de repente ella sí anda leyendo cosas muy diferentes a mí, de repente digo, eso está interesante, me lo voy a anotar. ¿Qué más? Mara. O sea, Mara, si quiero libros de que bien raros, ella es mi opción. O sea, ella sí está leyendo cosas que se van a hacer famosas en México o en habla hispana como 5 años antes. Entonces, ella es como mi... de que me gustan sus libros porque sé que me van a sacar de la zona de confort, que me van a perturbar y que los voy a amar. O sea, sí, de que muchísimo. Y también me gusta una creadora que tengo poco tiempo de seguirla, pero me gusta mucho su vibra y es como todo muy amor y paz y así. Se llama Cami. Es de Argentina. Y es ahorita tú decías de que los creadores de contenido varían mucho, depende de qué país son. Y yo estoy 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que la cultura de la lectura en cada país es diferente. Y yo lo noto, o sea, los creadores de España tienen una forma de hablar de los libros muy específica. Los de Argentina, los de Colombia, los de México, los de Estados Unidos, los de Canadá, los de Inglaterra. Tienen formas muy diferentes de ver los libros y las historias, y hasta en su pensamiento crítico son también bastante diferentes. Pero esta chica, Cami, que ella, o sea, para empezar, todavía está en la universidad, o sea, es una chamaca, o sea, está chamaca, pero toda su vida ha estado rodeada de libros porque en Argentina es rara la casa que no tiene una biblioteca, porque la cultura es de ser lector. O sea, realmente es una cultura de la lectura muy, muy, muy arraigada a comparación a otros países. Bueno, España otra cosa, pero a comparación a otros países que no es lo mismo. Y yo lo veo
en tanto lo que lee, lo que consume y cómo habla de los libros. O sea, yo me quedo loca, loca. Pero sí, y aquí me puedo ver, por ejemplo, también obviamente el contenido de Señora Lectora, de Gaby de Espacio para Hablar, y así, o sea, Lupita, me encantan las lecturas de los libros de Lupita. O sea, el contenido que hace Lupita literario me parece una cosa increíble también. Y también el contenido literario que se hace en las tertulias o cuando se comenta un club de lectura, porque eso también es contenido. O sea, hablar y platicar sobre libros, sobre qué te pareció y los libros que te llevó, eso también es creación de contenido, aunque no lo crean. Entonces también me quedo mucho con esas lectoras que tal vez no tienen una cuenta de libros o que tienen un canal específico para compartir, pero que comparten su ser lector en los clubes de lectura, y ahí tengo, nombre, la lista es larguísima, o sea, larga. O sea, entonces sí es como, o sea, es un consumo de contenido literario 24/7. Y no me quejo, ¿eh? Yo feliz de la vida, la verdad. Yo no quise interrumpir a Ale, pero alguien dígale por favor que se está subestimando y minimizando, porque no creas que se me olvidó con lo que empezaste esta serie de respuesta de a quién admiras. O sea, de verdad yo creo que uno ve lo que admira en otras personas, pero luego es bien autocrítico y pues no. O sea, no por nada estás haciendo lo que estás haciendo, mujer. Entonces, no minimices tus ideas ni tu personalidad, porque es bastante icónica y quienes tenemos el gusto de conocerte a lo mejor más a intimidad, no solo como lo que sube Ale, sino ya en otros factores somos muy afortunados. Entonces, solo quería cerrar con eso, me estaba aguantando para no interrumpirte. Pero yo creo que es una buena forma de cerrar el hecho de decir que al final de cuentas, y no somos las únicas, siempre hay creadores que reflejan y destacan por su personalidad y por sus gustos. Y que así como Ali y yo tenemos a personas que ya sabemos que leen determinado género, determinados autores, que tienen cierta forma de compartir el contenido, muy probablemente allá afuera hay muchas otras personas consumiendo el contenido de creadores específicamente por eso. Entonces, es un llamado a que si en algún momento han pensado abrir su cuenta, el cliché y pues sí, este consejo como tan básico de sé tú mismo es real. O sea, es real. Sí destacas y sí manifiestas tu personalidad, la forma en que te gusta hacerlo, te vas a mantener y a alguien le vas a gustar por eso, ¿no? O sea, eso es bien bonito. Entonces, sí. De esta forma es como vamos a concluir este episodio que, dicho sea de paso, ha sido de mis favoritos de la temporada porque creo que representa mucho lo que influye o lo que marca para nosotros hacer contenido y consumir contenido de libros. Ustedes justo platíquenos cómo eligen sus lecturas, qué tanto confían en el contenido que consumen, qué tanto son independientes, cuáles son sus creadores de confianza, si nosotras formamos parte de ellos. Cuéntenos todos los detalles. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Arias en Libros y a mí como Leer en Todas Partes. Ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.